Bendiciones. Bueno, antes de empezar, me gustaría empezar orando, que es de la mejor forma que podemos empezar cualquier cosa que hacemos. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Jesús, yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú tomes el control de mi boca, de mi mente, de todo mi ser, Señor. Señor, que todo lo que salga por mi boca sea de parte tuya, que no haya nada mío, Señor, que no haya nada humano, sino que todo venga del cielo, Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya estamos terminando el año, quedan los últimos coletazos y no podemos negar que este año ha sido un año muy atípico, que ha sido un año duro, en el que hemos vivido momentos de mucha incertidumbre y seguimos viviendo. Incluso hay personas que con todo esto del COVID están pasando un tiempo de mucha tristeza, de angustia, de depresión, de mucha soledad. Pero me gustaría animaros a no desfallecer, a no bajar los brazos, sino a confiar y sobre todo a no perder la fe. No olvidemos que muchos hombres y mujeres de Dios muy duro, desesperante podríamos decir, pero él se mantuvo fiel e íntegro a Dios. Y Abraham, qué prueba más dura. A mí no me gustaría pasar por ahí, tener que sacrificar, matar a un hijo mío. Qué angustia, no hay palabras para definir esto. ¿Y qué creéis? ¿Que Abraham no se sentía así? Él era humano como nosotros, sufría como nosotros, dudaría como nosotros, él era de carne y hueso. No puedo imaginar ese camino que cuando él va de camino a sacrificar a su hijo, querría morirse, pero tendría una lucha interior tremenda, pero su amor y obediencia a Dios estaba por encima de todo. Y Dios, al ver su obediencia, le bendijo y no dejó, le impidió hacerlo. Tenemos también a Ana, ella era estéril y su marido tenía otra mujer que sí le daba hijos. ¿Os imagináis tener que vivir una situación como esa, antinatural? Tener que compartir a vuestra pareja con otra persona y que ésta sí pueda darle lo que vosotros no podéis. Pero Ana perseveraba en oración, se mantenía fiel a Dios y Dios le bendijo con un hijo. Dios contestó sus oraciones, respondió la fidelidad de Ana. Hermanos y hermanas, si estos hombres y mujeres de la Biblia pasaron por momentos difíciles, duros, por tribulaciones, y se mantuvieron fieles y firmes a Dios, nosotros también podemos, porque ellos no eran más que nosotros, eran hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, que si les pinchaban también sangraban. Por eso te animo, que sea por lo que sea que estás pasando, si te mantienes fiel, si perseveras en Dios y en la oración, verás la mano de Dios. Saldrás victorioso del proceso y tu milagro será hecho. Y bueno, hablando de hombres de Dios, hoy me gustaría hablar un poquito de un profeta. Yo diría que igual era el profeta que más sufrió y si no, uno de ellos, de los que más sufrieron. Se le conoce como el profeta llorón, pero no como algo despectivo o que mostrase debilidad, sino todo lo contrario, y ya lo veremos más adelante. Os animo a estudiar este libro, a conocer más a Jeremías. Se aprende mucho, de todos, pero yo aprendí mucho de él. A grandes rasgos, él es Jeremías, origen hebreo, significa Yahvé exalza, Dios me eleva, Dios enaltece. Escribió Jeremías y Lamentaciones. Era hijo de Hilcías, un sacerdote. Nació y creció en Ananot, una aldea sacerdotal,
Con 22 años empezó ministerio, murió con 63, 65 años, o sea que estuvo unos entre 40 y 50 años de ministerio. Era valiente, esforzado, resistente, persistente, constante. Saqué varias lecciones de su vida, pero la que más me chocó fue que la opinión de la mayoría no es necesariamente la voluntad de Dios. Por poner un ejemplo, esto le pasó a Moisés. Cuando Moisés, yo me lo imagino, y me hago así como mi película, cuando Moisés se pone enfrente del Mar Rojo, yo me imagino que la mayoría vendrían donde él y le dirían: pero tú estás loco, pero nos vas a ahogar a todos, pero vámonos, coge otra opción, busca otra salida, pero no podemos cruzar. Y menos mal que Moisés no hizo caso a la opinión de la mayoría, porque no era la voluntad de Dios. Vamos a leer Jeremías 1. Llamamiento y misión de Mesías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos los muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios ya nos conocía antes de que naciéramos. No dudes de que donde Él te mande, por muy duro o difícil que te parezca el cometido, o pienses que eres inútil para ese trabajo, Él va por delante tuyo. Él pondrá palabra en tu boca.
Él te capacitará. No temas. Dios cumple su palabra. Lo podemos ver en Jeremías 1:19. Lo que le dijo a Jeremías lo cumplió. No pudieron sus adversarios con él. No lo desenfocaron. Antes que naciera Jeremías, Dios había determinado que sería profeta. Y al igual que Dios tenía un plan para la vida de Jeremías, también tiene un plan para cada persona, para ti y para mí. Su propósito es que nosotros, sus hijos, vivamos conforme a su voluntad y permitamos que Dios cumpla su plan en nosotros. Dios nos conocía y sabía el plan que tenía para nosotros. Él nos creó. Él tenía planes antes que fuésemos concebidos, antes de nacer. Nosotros no fuimos un error, aunque nuestros padres no planearon nuestro nacimiento. Aunque no fuimos esperados, incluso deseados, tú no fuiste un error, un despiste, una sorpresa fruto de una noche loca, incluso de una violación. Tú fuiste creado por Dios. Él puso su sello en ti, su marca en ti. Como los ganaderos marcan su ganado para saber a qué ganadero pertenece. Me imagino que esto lo habréis escuchado. Los ganaderos marcan el ganado para saber quién es su propietario. Lo marcan de muchas formas, como por ejemplo con un hierro caliente, lo queman, es como un sello, un logotipo, y lo ponen en la piel del animal, se queda como una cicatriz para siempre. O lo marcan también como unos tatuajes en el interior de los labios, en las orejas, como una especie de implantes de microchip. Pues esto es lo que hace Dios con sus hijos. Tú fuiste marcado por Dios. Él puso su sello en ti para que el diablo viese a quién perteneces y que Él no puede tocarte ni siquiera acercarse a ti sin su permiso. Dios me mostró que hoy aquí iban a venir personas, incluso que nos iban a escuchar por las redes sociales. Personas que sus padres o al menos uno de sus progenitores no querían que naciese, que no fueron hijos o hijas deseados, amados, que fueron rechazados por sus padres, incluso por sus abuelos. Dejarme deciros a estas personas que les han dicho desde pequeñas que no valen para nada y que sus propios padres les han despreciado, sin quitarle importancia y que, por favor, no se me malentienda. Dejarme deciros que los padres, simple medio que Dios utiliza, por papá o por tu mamá, tú estás aquí por Dios. Hemos sido creados para cumplir un rol específico. Es el plan de Dios que te creó para que fueses único. Tus huellas digitales son diferentes a las de cualquier otra persona. Son un código genético de Dios que no lo tiene otra persona. Nos han encontrado dos huellas digitales en el mundo de dos personas. Por lo que has hecho, a ti no te da valor si tienes méritos o no, títulos o no. A ti te da valor que Jesús vino y murió por ti. Eso es lo que te da valor e importancia. Y Dios te dice hoy que Él tenía planes para ti antes tus padres y tus abuelos naciesen. Tú estabas en los pensamientos y en el corazón de Dios. Tú eres un plan con propósito de Dios. Perteneces a Dios. Estás marcado y sellado por Dios. Eres pertenencia y propiedad de Dios. Eres heredero de Dios y coheredero de Cristo, como dice en Romanos 8:17. Jeremías recibió un llamado que no deseaba. Hay llamados que son más incómodos que otros o menos agradables, como el de Jeremías. Como pone en el versículo 10, fijaros a lo que estaba llamado Jeremías, a dar malas noticias, a traer juicio. ¿A quién le gusta dar malas noticias?
Imaginaros un médico, un oncólogo, que tiene que decir a una persona, a un paciente que tiene cáncer, que le queda poco tiempo de vida, que vaya despidiéndose de sus familiares, de sus seres queridos. O imaginemos a un ginecólogo que tiene que notificar a unos papás que van felizmente a una ecografía a ver a su bebé y se llevan la noticia que su bebé viene con alguna discapacidad, alguna malformación, que viene enfermo. O los oficiales de guerra que se tenían que personificar en una casa para decirles a unos padres que su hijo había muerto en el campo de batalla, o a una esposa que quedaba viuda y sus hijos huérfanos. A nadie le gusta dar malas noticias. No creo que a los médicos o a estos oficiales les sea muy agradable dar este tipo de noticias, pero alguien tiene que hacerlo. Pues Jeremías estaba llamado a esto, a traer malas noticias, juicio, pero era palabra de Dios. Si Dios te llama, sea lo que sea, hazlo, porque Dios pondrá las palabras en tu boca, como leemos en Jeremías 1, del 6 en adelante. Mirad, cuando tenemos un llamado, cuando Dios nos ha marcado y ha puesto su sello en nosotros, cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, cuando Dios nos llama, podemos poner las excusas, los razonamientos humanos que queramos. Que si Dios ha puesto su mirada en ti, ese llamado es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Pero claro, ya depende de que tú lo quieras cumplir o no. Pero ese llamado es tuyo. Dios lo dice. Nos guiamos por la lógica, por el razonamiento humano, que nos hace estancarnos y no avanzar. Pero en esta hora reprendemos toda lógica humana y todo razonamiento humano, porque nosotros, que somos hijos de Dios, queremos avanzar en el reino, queremos subir de nivel, queremos cumplir con el cometido de Dios para nuestras vidas. Nuestro Dios no es un Dios de lógica, es un Dios de milagros. Nuestro Dios no es un Dios de razonamiento, es un Dios de lo sobrenatural. Un Dios que donde no hay, Él pone. Un Dios que lo imposible lo hace posible. Un Dios que lo inútil, como tú y como yo, lo hace útil. Porque cuando Dios llama, Él capacita. No temas lo que Dios te está pidiendo, no eres tú, es Él. Él te capacita. Y Él me capacita. A ti y a mí se nos puede olvidar el llamado. Podemos posponerlo, alargarlo, remolonearnos. Que Dios te seguirá llamando, porque Él no se olvida para qué te creó. Jeremías decía que era joven. Tú igual dices que eres mayor, que no sabes hablar, que eres extranjero, que no tienes papeles, que no tienes estudios, que llevas poco en el Señor, que llevas mucho en el Señor y tienes que dejar a los nuevos sitio. Él te capacita. No pongas excusas, Él te da las herramientas. No limitemos a Dios. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Moisés tenía limitaciones? Sí. Él era tartamudo. ¿Y fue una limitación para que Dios le usase? Pues no. Para Dios no hay ninguna limitación. Pero os voy a poner un ejemplo así como más cercano, que Moisés queda así como un poco lejos. Os voy a poner un ejemplo en mi esposo, Edu. Él, por la vida que le tocó vivir o que Dios permitió que él viviese, él no iba mucho al colegio, no tiene estudios. Y además es sevillano, pero antes tenía un acento muy cerrado, que no se le entendía. Pero Dios, que tiene un humor pues a veces peculiar, le llamó para ser un pescador de hombres. Y en aquel entonces le dio el privilegio de abrir una radio y tenía que ponerse 4 horas al día pues frente a muchos oyentes a escuchar de la palabra de Dios. Y aquí hoy hay oyentes que saben que fue así. Pues claro, si nosotros pensamos un poco,
con una lógica y razonamiento humano, decimos, pues una persona sin estudios y que además no se le entiende, ¿está preparada para que se le escuche? Pues no, porque además era hablar de la parte de Dios, algo muy serio. Tú tienes que tener un conocimiento, un discernimiento, ¿no? Y se te tiene que entender. Porque no vas a contar unos chistes así en plan andaluz gracioso, pues no. Pero para Dios no hay límite. Dios le cambió hasta la forma de hablar. Y Dios le capacitó, le dio discernimiento. Vosotros sois testigos de lo bien que habla Edu. De lo bien que predica y esas cosas y el discernimiento que tiene y bueno, todas estas cosas, ¿no? No, en serio, no hay límite para Dios. Fijaros, cambia hasta la forma de hablar. No hay, o sea, si vamos a buscar limitaciones, las vamos a tener. Porque no hay nadie perfecto. Da igual los grandes héroes de la fe o nosotros. Todos tenemos limitaciones. Porque somos imperfectos. Solo hay uno perfecto, que es Dios. Otra cosa más. Edu, en el puesto que está hoy en día, necesita título universitario. Él entró a esta empresa pues como un chico de almacén, un carretillero. Y el puesto que está hoy necesita título universitario. Y él no tiene título, no tiene estudios. O sea, que no limitemos a Dios. De verdad, no hay. Para el que quiera ser usado no hay ningún límite que se oponga. Podemos poner 1000 excusas o razones para no aceptar el llamado, pero hoy Dios quiere decirte, no tengas temor a mi llamado. No eres tú, soy yo. Tú tienes 1000 razones para no hacerlo, pero yo tengo infinidad de razones para que lo hagas. Es normal que puedan venir dudas o temores, pero no podemos vivir permanentemente en ellos, sino confiar en lo que Dios nos dice en su palabra, por encima de nuestros sentimientos. Claro, cuando sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es su plan, su voluntad, cuando estamos alineados con lo que Dios nos demanda, como Jeremías, entonces no hay adversario que pueda con nosotros, no hay desánimo que nos tumbe, no hay muro que nos frene, no hay viento que nos pare, no hay Jeremías, si él no hubiese tenido el total convencimiento de que era el plan de Dios para su vida, no hubiese aguantado ni un asalto, no hubiese aguantado por la presión, el rechazo, las críticas, la marginación que recibía, las burlas, el no ver fruto, porque no se le conoce un solo convertido a Jeremías. Y no hubiese aguantado esto. Por eso es tan importante que pidamos a Dios que nos muestre y confirme el plan que Él tiene para nosotros y tengamos ese convencimiento claro que tuvo Jeremías. Así que cuando veas a personas como enemigos por el daño que te hacen, piensa que no son ellos, como dice en Efesios 6:12, sino que es el diablo, que está furioso contigo, porque estás haciendo las cosas dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que mantenernos firmes, no despistarnos, vivir en el Espíritu y no en las cosas. Vivir en el Espíritu y no en las cosas de este mundo, no en la carne, no dejarnos llevar por la corriente que todo el mundo sigue, sino vivir en el Espíritu, como dice Romanos 8. Cuando tengáis un ratito, leer Romanos 8, vivir en el Espíritu. Jeremías no aguantó su trayectoria porque él era especial, porque era fuerte, insensible. Todo lo contrario. Si vemos su historia y cómo él era, vemos que sufría mucho. De ahí el apodo, el profeta llorón. Sufría por amor al pueblo de Dios. Jeremías sintió el amor directo de Dios a su pueblo y el rechazo del pueblo a ese amor, por lo cual no era insensible. Aguantó porque él era el elegido para ese llamado.
y con él iba Dios Todopoderoso. A él lo respaldaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y el mismo Dios de Jeremías es tu Dios y es mi Dios. Es el Dios de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Porque Él es eterno, Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Otro punto fundamental e imprescindible es que tenemos que tener una relación íntima, genuina, continua, un alimentar constante, una conexión incansable con Dios para aguantar, soportar, mantenerse firme, no abandonar, no desfallecer ni tirar la toalla, sino llegar a la meta cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y para ello es primordial tener una relación íntima con Dios. A veces nuestro llamado es difícil, como el de Jeremías, y necesitamos ir de la mano con Dios, porque si no, es imposible aguantar esa presión humana, espiritual, incluso demoníaca, a la que nos podemos ver sometidos constantemente para frenar nuestro ministerio, nuestro llamado, el plan de Dios. Pero no olvidemos que detrás de esas personas que nos afrentan, ¿quién se esconde? El diablo. Como hemos dicho antes, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jeremías tenía a Dios de su lado y nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Por lo tanto, tenemos el favor de Dios y no hay nada que nos tumbe. Jeremías me confronta, porque es un ejemplo de morir y renunciar totalmente a sus deseos, necesidades humanas. Su vida la dedicó exclusiva e íntegramente a Dios. Solo Él y Dios. Qué vida de fe, de amor, de constancia, servicio, renuncia, entrega absoluta a Dios. Yo imagino la juventud de Jeremías. ¿No creéis que le hubiese gustado conocer a una mujer, casarse, tener hijos, tener un primogénito, formar una descendencia que en aquel entonces era tan importante? En definitiva, formar una familia. Pero él renunció a todo eso porque entendió que los planes de Dios eran mayores que los suyos propios. Tenemos que identificar qué planes son los de Dios para no pasarlos por alto con nuestros propios planes. Jeremías no veía fruto de lo que hacía, no recogía de lo que sembraba. No me acuerdo muy bien ahora de los nombres, pero hubo un gran evangelista inglés que estuvo toda su vida llevando el evangelio, predicando en África. Y no conoció un convertido. Cuando murió este misionero, el otro misionero que viene a ocupar su lugar recogió el fruto y se salvaron miles. Unos siembran y otros recogen. Pero si nadie siembra, nadie recoge. Muchas veces nosotros no vemos el fruto en las personas que ministramos o en las cosas que hacemos y rápidamente tiramos la toalla. Y es una pena, porque entonces no sucederían cosas como un testimonio que os quiero contar. Bueno, es algo que encontré en internet, está traducido y un poco resumido, por si veis alguna palabra así un poco que no os cuadra.
Pero antes quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos confían en Dios? Esto es muy importante. Como dice nuestra hermana Mercedes, hasta las últimas consecuencias. Esto se llama la oración de Ruby. Perdonad. Ruby Hamilton es una mujer de negocios en los años 50. Estaba asombrada de la muerte de su esposo en un accidente de coche. Su desagrado y su ira se hicieron mucho más profundos que una expresión de lamentar su salida, porque había sido una seguidora de Cristo desde los años 20, pero su esposo nunca había compartido su interés en las cosas espirituales. Sin embargo, ella había estado orando por su esposo fervientemente y sin cesar, de que él viniera a conocer al Señor. Y un día, cuando estaba orando, sintió como una ola de paz que la bañó y una pequeña voz que le dijo que su esposo iba a estar bien. Y esperó impacientemente el día en que eso se hiciera realidad. Y de repente su esposo muere en accidente de coche. Y ella empieza a pensar, 20 años orando por este hombre y se muere. Se muere y nunca se iba a olvidar de esa fecha, 7 de mayo de tal año. Y te pregunto, ¿qué piensa uno cuando la fe parece no tener sentido? ¿Qué pasa cuando Dios aparentemente ya no abre puertas o no contesta? Esta mujer, Ruby Hamilton, dejó de vivir para el Señor y se alejó. Otro hombre, Roger Siemens, estaba haciendo autostop porque venía del ejército y tenía una mochila pesada y vestía con su uniforme militar. Y un hombre para y le dice, ¿ya te vas para casa? Y este le dice, sí, vengo de la guerra y vuelvo a casa. Entonces el hombre del coche le dice, bueno, yo voy hacia Chicago. Si quieres te llevo. Y el militar le dice, bueno, no voy tan lejos, pero viene bien ir de camino hacia allí. El dueño del coche le comenta que él tiene negocio en Chicago, mi nombre es Hamilton. Y así empezaron a hablar un poquito. Y Roger, el militar, que era cristiano, empezó a sentir una convicción fuerte de hablar con él, con este hombre de unos 50 años, que parecía un hombre de negocios exitoso, pero apartó a un lado ese sentimiento porque estaban hablando de otras cosas. Y cuando se da cuenta que faltaban 30 minutos para llegar a su destino, pensó, ¿cómo no le hablé? Ya no voy a poder hablarle más adelante. Entonces dijo, señor Hamilton, yo quiero hablar con usted de algo muy importante. Y simplemente le dijo al señor Hamilton del plan de salvación y le preguntó al final si quería recibir a Jesús como su Salvador. El hombre de negocios paró su coche a un lado de la carretera y Roger pensó, este hombre me va a echar del coche y me va a decir que me vaya andando para mi casa. Pero no le dijo eso, sino que se echó a llorar y recibió al Señor y agradeció a Roger y le dijo, esto es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Llegaron a su destino y sus caminos se separaron ahí. Roger se casa a Chicago y cuando llegó a esa dirección va a la recepcionista, pero esta le dice que es imposible ver al señor Hamilton, pero que podría ver a la esposa, la señora Hamilton. Y un poco confundido se mete otro duro y dice ella, ¿tú conocías a mi esposo? Y Roger le dice, mira, un día yo haciendo autostop, su esposo se paró y me dejó subir a su coche. Y ella le pregunta, ¿me puedes decir qué día era eso? Y dice él, el 7 de mayo de hace 5 años. El día que salí del ejército, señora Hamilton, yo le expliqué el evangelio a su esposo ese día y paró al lado del camino y se echó a llorar.
y recibió al Señor ese día. Entonces la mujer empezó a llorar profundamente, con esos llantos que se sienten en todo el cuerpo. Y le dice al final ella: yo había orado por la salvación de mi esposo por años. Yo creí que Dios podía salvarlo. Y Roger le pregunta: ¿dónde está su esposo, señora? Dice ella: está muerto. Ese día que te dejó a ti, una milla más allá chocó y murió. Nunca volvió a casa. Yo pensé que Dios no había cumplido su promesa. Dejé de vivir para Dios hace 5 años porque pensé que no podía confiar en Dios. Mirad, hermanos, es una historia real. Vale la pena no parar de servir. Vale la pena porque tú no puedes ver lo que Dios está haciendo en los corazones. Jeremías no paró nunca. Aunque veía que no había respuesta, lloró, lloró y lloró. Hizo lo que Dios le mandó a hacer, y lo mismo te pido a ti hoy, que hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Esto nos enseña que aunque nuestros ojos no vean, no quiere decir que la obra no se esté haciendo, que el resultado no aparezca, que la semilla no germine, que el fruto no madure. Por eso no miremos las situaciones con ojos carnales. No nos guiemos por lo que vemos, sino veamos a través de los ojos de Dios, con ojos espirituales, con fe, y el milagro se producirá. Las manifestaciones sobrenaturales serán evidentes, y lo más importante no es que nosotros lo veamos, es que se cumpla, que suceda para la gloria de Dios y no para la nuestra. Amén. Para acabar me gustaría